videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJUS nace en julio de 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias El origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ACE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, esperando que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a dar inicio precisamente a nuestra charla del día de hoy, a nuestra charla virtual denominada Psicología Victimal. Esto es como una antesala al Diplomado de Psicología Victimal, Peritaje y Acompañamiento Psicosocial. Tocaremos de una forma general tres grandes temas que abordaremos precisamente de una manera más profunda en el diplomado. Y bueno, para eso me permití elaborar esta pequeña presentación para compartirla contigo. Y pues bueno, hay que empezar o iniciar diciendo y definiendo que desafortunadamente a nivel internacional vivimos una situación bastante problemática en cuestión de vulneración a derechos, violaciones graves a derechos humanos, constantes manifestaciones de violencia en diferentes contextos. Cabe mencionar que ninguno de los países está exento de vivir una situación de esta manera, tanto violencia sociopolítica, violencia personal o particular, violencias institucionales, violencia con un enfoque de perspectiva de género, violencias niños, niñas y adolescentes, en fin. En diferentes contextos y en diferentes latitudes vivimos situaciones de violencia. Dicho lo anterior es que, bueno, me gustaría iniciar precisamente con esta frase, que es, donde define básicamente cuál es el actuar de la psicología victimal en estos contextos y de una forma muy clara y muy concreta precisamente engloba lo que se realiza en este contexto. No es la carga lo que te hunde, sino cómo lo transportas. Es decir, no es cómo se generan las cosas, que si bien es importante, o la situación adversa que se esté viviendo, sino es cómo se va a transportar, cómo se va a vivir con esta situación de vulneración, de victimizantes, entre muchos más. Y precisamente es parte de lo que realiza el acompañamiento psicosocial. Para que llegue este acompañamiento psicosocial, pues sin duda tendremos que haber hablado previamente también de un daño, de un trauma, de diversas manifestaciones clínicas, pero también sociales que vulneran la integridad personal.
Por eso es que es importante precisamente capacitarse en estos contextos, porque tenemos cada día más población que está siendo victimizada en muchísimos contextos, de muchísimas formas, y la labor del psicólogo precisamente es relevante en esta situación de brindar herramientas, estrategias, habilidades en estos contextos de constantes vulneraciones a derechos. Hay que partir que la psicología victimal proviene de la psicología jurídica como una de las subramas que la integran. Hay diversas posturas epistemológicas y conceptuales de autores en donde mencionan que para algunos forma parte precisamente de la psicología más hacia el tema de conflictos. Hay otras personas más que mencionan, otros autores más que mencionan que la psicología victimal está presente en todos los contextos. Es decir, hablamos de una víctima cuando hablamos precisamente de un entorno penitenciario, hablamos de una víctima cuando estamos posicionados en este contexto forense, cuando hablamos en cuestión de testimonio, cuando estamos haciendo prácticas y entrevistas y obtención de información en contextos de testimonial para una toma de decisiones judiciales, pues también hablamos que estamos interviniendo con víctimas. Policías y de las Fuerzas Armadas, ya sea las figuras de las policías como víctimas directas o generadores de violencia. Resolución alternativa de conflictos, que es cuando entonces podemos hablar o podemos intervenir precisamente con víctimas. Es decir, para algunos autores está presente el tratamiento, el abordaje en víctimas en todos los contextos, para otros más no, es una parte como consecuencia del estudio de la psicología jurídica. De manera particular, bueno, consideramos que pueden darse estas dos vertientes, no consideramos que sea solamente un enfoque, sino que realmente el trabajo con víctimas es un trabajo inter y multidisciplinario, en lo cual debe de estar relacionando el actuar de diversas profesiones y también en la intervención y en el acompañamiento, pues de la misma manera. Es decir, no por un lado trabaja el médico, ni por otro más el psicólogo o el abogado, sino que de una forma conjunta se trabaja en pro y en beneficio de las víctimas. De tal manera que, bueno, pues posicionando un poco cuál es el actuar de la psicología victimal, pues también vamos a encontrar que la psicología victimal desde estos conceptos teóricos proviene de la victimología. Parte de lo que veremos a profundidad en el diplomado precisamente es parte como de las teorías que engloban precisamente el actuar de la psicología victimal, cuál es el sustento, quiénes son los autores que han definido precisamente la victimología por un lado, que la victimología recordemos que proviene o se deriva de diversos estudios y diverso enfoque desde el derecho penal, específicamente desde el derecho penal. Y surge la victimología muchos años después de la aparición de la criminología. Es decir, durante mucho tiempo se enfocaba el estudio de aquella persona que transgredía la norma, pero se dejaba de lado o en un segundo lugar, en un segundo término, a la víctima. De ahí entonces es que provienen muchos enfoques teóricos, muchas escuelas, mucha tipología victimal que también se maneja y parte de lo que revisaremos a profundidad en el diplomado. Sin embargo, creo que es importante tener claro que la victimología parte de nuestros autores en México que tenemos, y bueno, no solo en México, sino a nivel internacional. Rodríguez Manzanera es un referente en estos temas, al igual que Hilda Marchiori, en donde ellos han hecho bastantes contribuciones en este tema, han posicionado y han definido cuál es el actuar de la victimología. Y Rodríguez Manzanera la define como el estudio científico de las víctimas. Es decir, que la victimología no se agota con el estudio del sujeto pasivo del delito, o sea, quien recibe de una forma directa. En México tenemos la Ley General de Víctimas, no solamente es esta víctima directa, sino también aquellas personas indirectas. Y como indirectas podemos entender pues la pareja, los amigos, los hijos, la familia, a lo mejor hasta un segundo o tercer vínculo. Y que bueno, pues precisamente son afectadas de alguna u otra manera por este hecho victimizante o esta transgresión de la norma o vulneración de los derechos. Para Hilda Marchiori, bueno, pues es el estudio científico de las víctimas del delito y etimológicamente la palabra victimología significa tratado o estudio de la víctima. Esto lo podemos encontrar en muchas de sus literaturas que también revisaremos a profundidad en el
diplomado, cabe mencionar que cada módulo, esto es importante que ustedes lo sepan, estará diseñado con una parte de una clase, ya sea en tiempo real o grabada. También tendrá su material, referencias bibliográficas en PDF que encontrará en nuestra plataforma virtual, material audiovisual, casos prácticos, actividades de reforzamiento, de modo que cada uno de los módulos estará diseñado de esta manera. Para Hilda Marchiori, bueno, pues es que es una persona que sufre o es lesionada. De una forma, ahí podemos darle la connotación de diversas magnitudes y que puede darse también por manifestaciones de una constante vulneración a derechos o también por algún evento aislado. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de víctimas a consecuencia de un accidente, de un desastre natural. Por eso para nosotros es importante conocer en temas de primeros auxilios psicológicos, que será parte de nuestro segundo módulo del diplomado, en donde se tendrán las herramientas prácticas y teóricas para poder intervenir en estos escenarios. Es importante mencionar que cuando hablamos precisamente de personas en estos contextos victimizantes, no podemos dejar de lado hablar de los procesos de revictimización. Entendiendo esto desde los postulados de Ángela Tapias, lo define como toda acción o omisión que empeora el estado físico y o emocional de la víctima cuando ésta busca ayuda y se relaciona con el sistema. Es decir, las comunes prácticas que seguramente algunos de ustedes o han visto en su actor profesional o han vivido. Creo que todos de alguna manera lo sabemos cuál es esta práctica. Es decir, cuando acudimos, ¿no? Somos víctimas de alguna situación violenta o vulneración de nuestros derechos, nuestra integridad ha puesto en riesgo también nuestra propia persona y acudimos a las instancias de gobierno precisamente para que nos apoyen, para que nos ayuden, para que nos asesoren a toma de decisiones. Y bueno, en México, por ejemplo, tenemos unas cifras exorbitantes y alarmantes de desaparición de personas, en donde es muy común y se ha registrado y se tiene documentado casos en donde las familias acuden a instancias de gobierno para pues levantar la ficha de búsqueda o la alerta AMBER que nosotros tenemos, la alerta ámbar. Y pues cuando entonces se acuden a estas instancias, ¿qué es lo que sucede? Que los mismos operadores del sistema hacen juicios de valor, comentarios que no tendrán nada que hacer, como por ejemplo, pues señora, váyase a su casa, seguramente su hija se fue con el novio, o señora, seguramente su hijo se fue de parranda, al rato regresa, ¿no? O señora, su hijo, su esposo, pues a lo mejor se fue con otra mujer, o señora, ya regrese a casa, pues su esposa se fue con otro, ¿no? Es decir, emiten juicios de valor, emiten comentarios que sin duda, lejos de solucionar un conflicto, de acompañar y asesorar a la víctima, que esa es su función como operadores del sistema, se revictimiza. Y eso genera no solamente un proceso de estar triangulando muchos procesos de investigación judicial, o retrasar procesos, sino contribuye precisamente a generar una preocupación, una traumatización, una angustia ante la situación que estén investigando. Entonces, esto precisamente es lo que tenemos algo muy claro en nuestro sistema de justicia, que también lo vamos a revisar a profundidad, pero es importante identificarlo porque son las prácticas cotidianas que vemos en todos los países y seguramente en diversas latitudes está presente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un trabajo precisamente que hacemos para y con las víctimas o para y con los familiares de las víctimas, hablamos sin duda también nos preguntamos, ¿no? Sin duda, ¿qué es lo que necesitan las víctimas? ¿Qué necesitan las víctimas? Y no como este cuestionamiento a lo mejor de emitir un juicio de valor, sino cómo puedo ayudar, cómo puedo contribuir, cómo puedo acompañar, qué es lo que requiere, qué es lo que necesita. Pues algo tan sencillo como a lo mejor acercar un Kleenex, a lo mejor también conocer y entender los procesos jurídicos y también conocer un poco sobre, por ejemplo, pérdida ambigua, trauma complejo, qué nos dice el CIE 11, cómo actuar ante una situación crítica, o también generar espacios de escucha activa. No necesariamente, y lo vamos a ir identificando en nuestra formación dentro del diplomado, pues yo como psicólogo, como psicóloga, como trabajadora social, como persona que se dedica a temas de salud, pues yo tengo que darle algo a la víctima, no necesariamente. Es un acompañamiento y esto es parte de los postulados que Beristain precisamente es uno de los autores que
más tiene aportaciones y trabajos en este tema, y también lo estaremos revisando a profundidad parte de sus trabajos. Él menciona, bueno, que puede ser respuestas a sus preguntas, que no necesariamente, obviamente, el psicólogo lo va a hacer. Es más, ni siquiera a lo mejor el sistema de justicia se las va a poder hacer. Saber. El saber, el conocer, estar informado es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones cuando se está en una situación victimizante, ya sea para estas víctimas indirectas o estas víctimas directas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con familiares de personas desaparecidas, pues sin duda el hecho de mantenerse informados, conocer cómo son los procesos jurídicos, cuáles son los protocolos, los manuales o cuál es el debido proceso que debe de llevar su investigación, es un arma muy poderosa para ellos. Por eso es importante también conocer y revisar, que lo haremos en el diplomado, parte de la normatividad, los protocolos, las guías, los manuales que tenemos en este sentido. Y bueno, esto también es algo significativo para las víctimas, que lo que le pasó no puede pasar nuevamente. Nosotros les decía hace un momento que tenemos la Ley General de Víctimas, y en esa Ley General de Víctimas se habla sobre la posibilidad de las garantías de no repetición. Esas garantías de no repetición, pues es algo muy subjetivo, porque parte de lo que menciona la ley es que yo como operador del sistema debo, o como Estado, precisamente, más bien como Estado, no como operador del sistema, sino como Estado, como autoridad, debo de garantizar que lo que le sucedió a esa persona no va a volver a ocurrir, lo que haya ocurrido. Una guerrilla, conflictos armados, violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, desplazamiento interno, trata de personas, lo que haya ocurrido es que no tengo que volver a permitir que eso ocurra. Entonces es un tema bastante complicado que también lo estaremos trabajando desde un enfoque de derechos humanos con Lorena Contreras, pero también desde este enfoque social con Dalia Luna, y vamos a tratar de integrar estos dos temas cuando hablemos precisamente de desaparición de personas. Bueno, la oportunidad de contar su historia. Esto es muy importante porque parte precisamente del acompañamiento psicosocial, y ustedes cuando estén cursando el diplomado se darán cuenta, parte de estos criterios de la teoría es precisamente que las víctimas no sean vistas ni tratadas como alguien endeble, sin poder tomar decisiones, sino que sean considerados también o consideradas como sobrevivientes a lo que haya sucedido, ¿no? Y para eso es importante, pues, también volver a tomar el control de su vida, y esto habla mucho sobre un proyecto de vida, un acompañamiento psicosocial que se dé, un proyecto que se puede establecer con estas personas. También, bueno, reparar los daños y sus necesidades, y esto precisamente hablamos cuando nosotros estamos elaborando un peritaje psicosocial. Los peritajes psicosociales, como ya vimos hace un momento, parte de la psicología forense, pero parte también de la psicología victimal, es reparar el daño, resarcir el daño. ¿Cómo logramos eso? Pues se debe de identificar mediante una evaluación pericial con un enfoque psicosocial integrador, en donde se considera el contexto, en donde qué es lo que ha sido vulnerado, transgredido, y cómo, de qué manera se puede precisamente solventar esta situación. Ya sea con terapia psicológica, a lo mejor el trauma va a ser de forma permanente, va a ser incapacitante. ¿Cómo puede volver a retomar su vida esta persona? Todo esto es parte fundamental de la reparación del daño, y una práctica necesaria para ello, pues son las periciales en materia o con un enfoque psicosocial. Y bueno, pues esto precisamente cuando hablamos de sobrevivientes, hablamos de un proceso de resignificar el acto. Y esto se suena muy fácil, sin embargo, es parte fundamental de lo que tenemos en la parte inferior, acompañar, del acompañamiento psicosocial. Esta es precisamente la respuesta que nos va a dar el acompañamiento psicosocial en las intervenciones que nosotros hagamos directamente con la población vulnerada. Es importante identificar que la psicología victimal, bueno, pues se va a encargar del estudio de las personas que han sufrido alguna vulneración de derechos, algún riesgo, alguna traumatización, y que se tiene que identificar dentro de la misma psicología victimal qué es lo que ha sido vulnerado, cómo se ha ido vulnerado, cómo se puede reparar, cómo se puede acompañar. Y también, sin duda, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de vulneraciones graves a derechos humanos, cómo se puede resignificar esa situación.
La prevención, bueno, pues es parte fundamental en estos temas porque si bien hablamos de casos particulares, esto podemos identificarlo y la teoría nos los ha dicho, que vuelve a ocurrir un evento parecido y entonces el antecedente de cómo actuar, cómo acompañar, cómo intervenir, cómo evaluar, sin duda puede convertirse en un referente en estos esquemas, precisamente hablando con la atención a víctimas. Por eso también es importante pues la intervención psicológica hacia las víctimas con un enfoque psicosocial, con perspectiva de género. Cuando hablamos de un acompañamiento específicamente de este diplomado, no hablamos de como objetivo principal patologizar, diagnosticar, que es importante conocer parte del sustento teórico y clínico que tenemos como psicólogos, como prestadores de los servicios de salud. Sin embargo, es más importante conocer cómo se va a brindar un acompañamiento, una asesoría psicojurídica. En el caso de abogados, porque este diplomado también está dirigido a abogados, tenemos en México la figura del asesor jurídico en materia de víctimas, de modo que debe conocer precisamente qué derechos humanos están violentando, las garantías individuales, sobre todo conocer cómo se va a reparar ese daño. Y esto habla sin duda de un trabajo muy cercano precisamente con la psicología. La intervención psicológica con víctimas es parte fundamental. Fíjense que es muy común que en la clínica, aun cuando no se tenga parte de los psicólogos que se dedican a la clínica como formación en el ámbito forense, pues llegan sin duda a la consulta particular casos en donde pues se pueden identificar precisamente manifestaciones de víctimas a estas personas, ya sean niñas y adolescentes, por algún ASI, algún abuso sexual infantil, o por situaciones de familia, por problemas familiares, violencia doméstica, entre muchos más. Por eso es importante que este diplomado también lo pudieran tomar aquellas personas que están enfocados en el ámbito clínico, porque les dará también herramientas para poder evaluar e identificar los casos que les lleguen a su consulta particular. Es importante, pues como ya lo decíamos hace un momento, las cuestiones de prevención. No podemos hablar si no hay una prevención en todas estas prácticas que vamos a tener. El daño psicológico juega un factor importantísimo dentro de la intervención que el psicólogo pueda tener en estos escenarios, porque cuando hablamos de las periciales para una cuestión de reparación del daño, que eso pues puede generarse desde la cuestión de los seguros, aportaciones gubernamentales cuando se habla, hay algunos lugares en donde, algunos países donde tienen fondos para apoyo a víctimas, en cualquier sentido, y para eso es importante también las periciales con este enfoque para reparar ese daño. Y cuando hablamos de daño psicológico, pues tenemos que identificar qué es lo que ha sido vulnerado, alterado, cómo se encuentra emocionalmente la persona, si la situación que vivió está relacionada directa o indirectamente con las manifestaciones que tiene, si son consecuencia de ese hecho victimizante. Y tal como lo menciona Estela Marispool, que es una querida amiga argentina que ha trabajado estos temas también, sobre todo de daño psicológico, ella menciona que el daño psicológico es un constructo psicojurídico para expresar el impacto de un evento en la subjetividad y se usan expresiones como afectación, síntoma, alteración, disfunción, trastorno psicopatológico, yo agregaría trauma, ¿no? Vulneración a derechos, en donde se visibiliza precisamente el daño ocasionado, cómo se vulneró, cómo se alteró la integridad de alguna persona para generar una afectación y que está estrechamente relacionado y vinculado con ese hecho victimizante que estamos estudiando. Por eso es importante las evaluaciones de daño psicológico para una reparación del daño y es un actuar del psicólogo en esta materia. Por eso es importante que, bueno, pues lograr o conocer precisamente cómo se va a lograr o cómo se va a abordar estos temas de intervención y de acompañamiento a estos temas. También identificar el daño causado de la víctima, que puede ser material o moral. Es decir, para ambas situaciones el psicólogo tiene una participación activa. Moral en el sentido de que, bueno, puede ser alguna cuestión de su reputación, de su integridad, de su estabilidad emocional, pero por otro lado más material, en donde ha perdido a lo mejor alguna casa, algún carro, su trabajo, ¿no? En donde pues también vemos
manifestaciones de discriminación. Ya lo decía Mariela Yesurón en una de sus intervenciones, en donde hablar, por ejemplo, de temas de género, no solamente es hombre-mujer, sino también toda esta diversidad sexual que tenemos ahora y que es una población que sin duda está viviendo situaciones de discriminación. Hay algunas instancias que se dedican precisamente a atender estas situaciones y en donde precisamente el psicólogo hace intervenciones puntuales en esta población para identificar pues eso, un daño psicológico y que pues pueda sin duda generarse esta reparación integral. La reparación del daño pues consiste precisamente en resarcir qué debe realizar, qué es lo que vulneró a la víctima y cómo lo va a reparar, ya sea una persona, el Estado, la sociedad, ¿no? Dependiendo de la situación en la cual se haya vulnerado ese derecho, pues precisamente dónde se va a atender de una forma puntual y directa. ¿Cuáles son los principios? Que esto es parte fundamental de lo que vamos a estar trabajando en el diplomado y vamos a estar ahondando un poco más. ¿Cuáles son los principios para la atención a víctimas? Pues primero la celeridad en la atención. La gran mayoría de Latinoamérica tenemos un sistema de corte adversarial en donde pues parte de los objetivos es ser ágil, donde no se caiga en burocratizar el sistema y que de una forma rápida y en corto tiempo se tenga una atención y una intervención hacia la víctima. A eso se refiere precisamente con la aceleración de la atención, donde en muchas ocasiones y algunos códigos por los países manejan cierto tiempo para poder atender, no sé, 5 días, 10 días. Posterior a ello, bueno, pues están cayendo precisamente en una mala práctica. Certeza sobre el impacto que ha generado el evento por la víctima. Es decir, yo voy a tener la certeza como víctima que va a ser reparado, que me van a atender, que me van a acompañar, que me van a, como autoridad, que me va a defender en estos procesos, el que sea, ¿no? La protección efectiva para la atención integral. Y esto es fundamental. No solamente es importante tener en las instancias de gobierno o en las organizaciones civiles médicos legistas que evalúen, que determinen si fue a lo mejor violada, agredida sexualmente, sino también este enfoque social, identificar cuáles son sus redes de apoyo, cómo se gestó esta situación de violencia. Por otro lado, más desde la propia psicología, identificar cómo puede incidirse en este acompañamiento psicosocial. A lo mejor una asesoría psicojurídica es importantísimo. Por eso es que hablaba hace un momento sobre la relevancia de la intervención integral, donde no solamente se considere una o dos áreas, sino sea multidisciplinario. También es importante considerar que estar en contacto constante y oportuno con la víctima, es decir, pues no dejarla olvidada como ha sido siempre por el sistema. En México tenemos una investigadora muy famosa que ha hecho bastantes contribuciones significativas en contextos de violencia y de víctimas, Elena Saola, en donde ella siempre ha dicho, y parte de su postura es decir, la víctima es la y el olvidado del sistema de justicia. Es decir, siempre ha pasado a segundo término, no se le ha dado una puntual atención, siempre se observa y a ver quién es el que vulneró la norma, por qué lo hizo, cuáles son las motivantes, los factores preparantes, desencadenantes desde este enfoque criminológico, pero se ha dejado por otro lado más quién es la víctima. De dónde surge, qué es lo que ocurrió, por qué le sucedió esa situación. Entonces, para ella es parte de lo que menciona, que en muchas ocasiones el mismo sistema de justicia olvida a la víctima. Y parte de los principios para la atención a víctimas, que lo vamos a estar revisando dentro de los manuales de intervención psicosocial, es precisamente no olvidarnos de ellos, darles un acompañamiento, un seguimiento. Hay instancias en donde van directamente a su domicilio. Si es una víctima, por ejemplo, que sufrió una cuestión de pérdida de alguna extremidad corporal, se va a su domicilio, se le da ese acompañamiento psicosocial y también se le da una especie de...
Y bueno, otro rubro también que es importantísimo es la confidencialidad en cada caso particular. Cuestión que los psicólogos pues nos regimos sobre el código ético del psicólogo, sin embargo también desde la parte jurídica y médica es importante considerar este rubro dentro de la atención e intervención a víctimas. Por eso es también importante contar con un espacio precisamente donde se tengan las condiciones para poder establecer un rapport, una cercanía, una empatía y un buen abordaje en donde no se tengan disturbios. Es muy común que en las fiscalías, por la carga excesiva de trabajo, no se cuente con un área específicamente de atención e intervención a víctimas. Esto es fundamental y debe de ser algo prioritario en las instancias de gobierno porque de ahí puede contribuirse sin duda a una revictimización, como ya lo vimos hace un momento, ¿no? El sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana, bueno, pues se ha identificado precisamente 3 etapas que rescatan como fundamentales para el acompañamiento estratégico en materia psicojurídico. Recordemos que el acompañamiento psicojurídico no solamente es calmar emociones o brindar contención emocional o intervención en crisis, sino es dotar también de información jurídica para una toma de decisiones, ya sea para una denuncia, para una búsqueda, por ejemplo, cuando hablamos de personas desaparecidas. Por eso es importante brindar elementos psicojurídicos de asesoría para este tipo de personas. Una etapa previa, etapa intermedia y final del proceso de litigio, que parte principalmente estos rubros lo vamos a estar revisando dentro de los manuales de atención. Y ya les decía, ¿no? La atención psicojurídica, pues precisamente es poner a la víctima o colocar a la víctima en el centro, es decir, que sea el actor principal de todo el engranaje del sistema de justicia, en donde se le brinde de una forma prioritaria la atención e intervención y el acompañamiento que requiera. Todo y siempre ponderando sus derechos humanos, su integridad y que pues tenga la libre decisión de tomar la mejor pues solución o determinación que considere conforme el caso particular. Es decir, no querer tomar decisiones por estas personas, sino empoderarles, resignificar el trauma para que puedan tomar sus decisiones y que, pues bueno, puedan continuar con su vida. Es una parte de esto estaremos revisando algunos autores, Martín Baró, por ejemplo, Beristain, quienes han hecho bastantes contribuciones en estos temas y son un referente en temas de atención psicojurídica. Mucha información la vamos a encontrar en Colombia porque ellos tienen una antesala precisamente con conflictos armados y situaciones sociales importantes que han repercutido en la estabilidad individual y grupal de su comunidad. Y bueno, pues se han hecho muchos estudios precisamente desde un enfoque desde la psicología social. Pero cabe mencionar que no solamente ellos están siendo como punta de lanza en estos temas. México, pues bueno, ha hecho contribuciones desafortunadamente por el tema del